Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bueno, hacemos otro video tutorial a distancia para que podamos reforzar toda la planificación de este primer trimestre. Es en este entendido que vamos a realizar este reforzamiento, valga la redundancia, reforzamiento, tanto, si me acompaña la cámara por favor, de la primera unidad, de la segunda unidad, de la tercera y la cuarta unidad respectivamente. Pero antes quisiera que vean esta parte, ¿no?, donde establecemos la línea del tiempo. Y en historia, especialmente en historia universal, se toma en cuenta esta línea porque nos va a situar tanto en el tiempo como en el espacio. Es así que les habíamos dicho ya en anteriores tutoriales que la edad antigua data desde el año 3000 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. La edad media de ese mismo año hasta el año 1453 y la edad moderna del año 53 al año 1789 y desde el año de la Revolución Francesa hasta nuestros días estamos hablando de la edad contemporánea. Y como les decía en febrero, ¿qué vamos a estudiar en este primer trimestre? Le estamos hablando de historia universal. Por favor, historia universal. Y hablar de historia universal es hablar justamente de la primera unidad. Y también recordemos un poquito que la revolución industrial, les preguntaba, ¿qué es? Y cuando les hablaba qué es, revolución es un cambio, ¿no?, de lo que era a lo que va a ser. Industrial es el paso del trabajo hecho por la mano, del trabajo artesanal, manual, manufacturero, al trabajo hecho por la máquina, la industria, la empresa. Eso es muy importante, pero han tenido que haber causas, ¿se acuerdan, no? Las causas, especialmente el aumento de la población, ¿no? Y eso provocó, dentro ya lo que va a ser el desarrollo, si abrimos la cámara, lo que va a ser justamente los grandes inventos en las diferentes rubros, ¿no? Va a ser en textiles, en agricultura, en medios de transporte, medios de comunicación, y todo lo que hoy en día nos facilita la vida. Eso sería lo positivo. Pero también tenemos lo negativo. Y en lo negativo establecíamos especialmente la contaminación de nuestro medio ambiente. En otras palabras, hablábamos del planeta enfermo. Pero también en la segunda unidad, ya la Revolución Francesa, que tiene que ver con la Revolución Francesa, nos hemos situado en la edad moderna. ¿Y por qué es importante estudiar la Francia, decíamos, no? Porque gracias a Francia, dentro de lo que va a ser los antecedentes, se da la primera asamblea constituyente, ¿no? Asamblea constituyente. Y esta asamblea constituyente establece grandes cambios de lo que va a ser el antiguo régimen, de lo que va a ser también el aporte de los grandes pensadores intelectuales como los ingleses Thomas Hobbes, John Locke, los franceses como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert, entre otros, que va a permitir que se dé la trilogía. ¿Se acuerdan? 1, 2, 3. Y ahí vamos a tener libertad, igualdad y fraternidad. Eso es lo que hoy día nos permite vivir en democracia. Luego pasamos a la Primera Guerra Mundial, y tal vez en cuanto a años pudiéramos establecer Primera Guerra, luego vamos a enfocar la Segunda Guerra. Y cuando hablamos de la Primera Guerra podemos hablar
hemos hablado en realidad del año 1914 al año 1918 y la segunda, tal vez a este lado, del año 1939 al año 1945. Es importante siempre en los años en historia, ¿no? No es como antes lo que es ciencias sociales, historia, donde solamente se tendría que se llama memorizarse fechas, años. Pero es importante establecer esta cronología que hablábamos desde la Revolución Industrial, la francesa, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente vamos a ver el mundo bipolar, el liberalismo y el socialismo, que también lo están viendo con el colega de Cívica, me imagino. Entonces, cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, ¿qué cambio va a ser, no? Son los años 1900. Han habido causas, ¿no? Tanto mediatas como inmediatas. Dentro de lo que es el desarrollo también establecíamos que ya, ¿no? Dentro de lo que es el desarrollo, veíamos cómo Estados Unidos entra a la guerra, ¿no? Para deudor, decíamos, de 3.000 millones de dólares y sale como el ganador con unos 14.000 millones de dólares. Dejan de lado lo que va a ser las libras esterlinas inglesas para pasar a lo que va a ser el Wall Street, el dólar. Se impone la moneda norteamericana que hasta hoy en día tiene gran poder adquisitivo, prácticamente es una divisa. Y termina esta Primera Guerra Mundial, acá termina con el Tratado de Versalles. Este tratado va a permitir justamente que los grandes vencedores se apropien de lo que va a ser el planeta como tal. Pero también ya pasando lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial del año 39 al 45, en la Segunda Guerra Mundial una de las principales causas va a ser justamente el descontento, el resentimiento de los países vencidos en la Primera Guerra Mundial. Ese Tratado de Versalles se resquebraja, se rompe y van a provocar justamente tampoco se va a respetar la Sociedad de Naciones, que se encienda la Segunda Guerra Mundial. Y uno de los primeros episodios va a ser justamente el ataque de alemán a la República de Polonia, que va a ser la chispa que va a encender esta guerra, ¿no? Y dentro de lo que va a ser el desarrollo hablábamos justamente de la entrada de Japón, la entrada de Estados Unidos, que desequilibra esa balanza que había en los dos frentes, tanto en los aliados como también en el otro bloque, ¿no? Al final, el bloque de los aliados va a ser los vencedores, a diferencia de la Primera Guerra Mundial. Aquí solamente van a haber dos bloques. En ese bloque de los aliados, los grandes vencedores vamos a tener justamente a Estados Unidos, a los ingleses, a la Unión también de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que después van a ser los grandes líderes del mundo bipolar, tanto los Estados Unidos como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con lo cual se va a dar el mundo bipolar o la bipolaridad del planeta con, por un lado, el socialismo y por otro lado, el capitalismo. Eso lo vamos a ver en una próxima edición. Espero que trabajen en la evaluación que les he mandado con estos datos y pueden ampliar también, ustedes tienen acceso a YouTube para poder ampliar sus conocimientos. Cualquier duda, cualquier interrogante, ustedes tienen mi número, mi correo y me pueden mandar sus interrogantes. Gracias por su atención, nos vemos en otra oportunidad.